Somos seguir, somos tu pueblo, somos la voz que clama en el desierto. Somos tus hijos, somos tu vida, un ejército guerrero que te viene a adorar. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bendiciones y bienvenidos una vez más a su servicio dominical de Misión Cristiana de Lille, Bruselas, Bélgica. Voy a invitarlo a que busque sus Biblias, el capítulo 100 del libro de los Salmos. Es un capítulo muy corto, solamente contiene 5 versículos y lo vamos a leer de la siguiente manera. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Yo le invito en esta mañana, hermano, que disponga su corazón para alabar al Señor y para recibir de la palabra que va a ser predicada en esta mañana para la transformación de nuestras vidas. Vamos a orar y a elevar una plegaria a nuestro Señor. Señor y Padre Celestial, le damos infinitas gracias una vez más por permitirnos estar acá reunidos, Señor, de una manera virtual, sí, Señor, pero reunidos en un mismo sentir, Padre Celestial. Te pedimos, Dios, que bendiga, Señor, estas alabanzas que vamos a escuchar, que nuestros corazones puedan estar dispuestos a alabarte de la mejor manera, a entrar delante de tu presencia con acción de gracias, porque tú te lo mereces, porque tú eres bueno y porque tu misericordia se renueva día con día para con nosotros, Padre Celestial. Bendice también tu palabra que va a ser predicada. Háblanos al corazón, Señor, y que podamos ponerla en práctica, Padre Celestial, para la bendición y para la edificación de nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, hermano, le invito a disponer su corazón para alabar el nombre del Señor con nosotros y para escuchar esa palabra y para que su vida pueda ser transformada. Bendiciones. Soy camino, vida y verdad. Vino al mundo para darnos libertad. Él es el verbo, el gran yo soy, principio y el fin. Él es el consejero, príncipe de paz. Hoy saldremos a su encuentro. Nuestra copa está rebosando. Le daremos alabanzas, vamos a exaltar. Celebramos su presencia, Él está en este lugar. Y hacemos una fiesta para celebrar que Jesucristo vino al mundo para darnos libertad. Principado y potestades vino a despojar, cuando en una la libertad, nos es de libertad, mismo dijo soy camino, vida y verdad. Él vino al mundo para darnos libertad. Él es el verbo, el gran yo soy, principio y el fin. Él es el consejero, príncipe de paz. Hoy saldremos a su encuentro, nuestra copa está rebosando. Le daremos alabanzas, vamos a exaltar. Hoy celebramos su presencia, Él está en este lugar. Y hacemos una fiesta para celebrar que Jesucristo vino al mundo para darnos libertad. A principado y potestades vino a despojar, cuando en una cruz nos dio la libertad.
libertad. Libre soy estando en ti, Jesús. Celebramos su presencia, Él está en este lugar. Y hacemos una fiesta para celebrar que Jesucristo vino al mundo para darnos libertad. A principado y potestades vino a despojar, triunfando en una cruz. Nos dio la libertad, nos dio la libertad. Tú nos diste libertad. Tú nos diste libertad, Señor. Somos libres en ti, somos libres para cantar, libres para danzar, libres para gozarnos en tu presencia, Señor. Porque tu poder rompió las cadenas, porque tú, Jesucristo, eres nuestro fiel y buen pastor y nada nos hará falta, Señor, a los que estamos en ti, Padre Santo. Digno, Señor. Te adoramos solo a ti, Jesús. Jesús, tú eres mi buen pastor y nada me faltará. Tú me haces descansar, tú mi sed saciarás, tú las fuerzas me das y en tu amor me guiarás, porque eres tú y no temeré, aunque en peligro esté, conmigo siempre estarás, no temeré. Me guías por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Estar en tu presencia y disfrutar. En tu mesa me sentaré, pues para ti soy muy especial. Estoy seguro de que tu bondad y amor me acompañarán por la eternidad. Yo siempre viviré donde tú estés, yo nunca temeré, porque tú eres fiel, me guías por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque está
buen camino y me das paz. Por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000, no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Me guías por buen camino y me das paz. Por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000, no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Me guías por buen camino y me das paz. Por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000, no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Me das seguridad. Me das seguridad. Protegido estoy bajo tus alas, Señor de amor, de misericordia. Seguro estoy en ti, Jesús. Seguro estoy, Señor. Seguro estoy. Vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. Tu Señor, mi copa está rebosando. Seguro estoy en ti. Seguro estoy en ti. Seguro estoy en ti. Dice que en Él estamos seguros. Si el Señor prometió que Él sería nuestra seguridad, si el Señor prometió que Él sería nuestro escudo, si el Señor prometió que Él iría delante de nosotros como poderoso gigante, si el Señor prometió que al ser nuestro pastor no habría nada que nos haría falta, entonces el Señor cumplirá. No habrá nada, ni material, ni espiritual, ni físico, ni nada que se pueda escapar de las manos del Señor que pueda hacernos falta. El Señor es fiel y Él cumple su promesa. Aleluya. Digno y bueno eres tu Señor. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos, a todos en esta mañana dominical. Una vez más estamos ingresando a sus hogares para compartir la palabra de Dios. Por ello les pido que por favor puedan tomar sus Biblias y buscar conmigo en el Epístola de los Efesios, el capítulo número 4, y vamos a estar leyendo el versículo 26. Dice así la palabra de Dios, Efesios 4, el verso número 26. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. En otras versiones, este pasaje que acabamos de leer, sobre todo el versículo 27, dice: no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Es decir, ningún acceso hay que darle a Satanás en nuestra vida. Y es justamente ese el título de esta reflexión de esta mañana: ningún acceso le des a Satanás en tu vida. Ahora, pareciera que
estos consejos que el apóstol Pablo da en estos versículos que hemos leído en esta epístola son directamente a aquellos que no conocen a Cristo. Sin embargo, como todos sabemos, la palabra de Dios en su mayoría, las epístolas y las cartas que encontramos en ella van dirigidas no a cristianos, va dirigida a los hijos de Dios, a discípulos de Cristo, a los que comúnmente nosotros llamamos en la actualidad como miembros de nuestras iglesias, de la iglesia local. Es a ellos que Pablo les escribe esta carta y les dice el verso 27, no den acceso a Satanás en vuestras vidas. El apóstol Pablo dice que Cristo ha venido a destruir las obras del diablo y eso nosotros lo conocemos. Y en la cruz del Calvario se dio todo esto. Y mientras que pues, los clavos traspasaban los pies y las manos de nuestro Señor Jesús, mientras Él sufría en el madero, en cuerpo, el cruento asesinato por el cual Él pagó todos nuestros pecados, y esos asesinos eran las autoridades judías y romanas, Satanás pensó que lo había vencido el Señor. Lo que él no sabía es que a pesar de que Jesús sí murió, al tercer día se levantó de entre los muertos, venciendo así la muerte, y es allí donde Satanás le demostró, mejor dicho, Jesús le demostró a Satanás que aún la muerte no podría vencerlo, no podría vencer al Hijo de Dios. En Hebreos 2, el versículo 14, dice que así como los seres humanos somos de carne y hueso, Jesús también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Es decir, que mientras que Jesús nos daba vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, como dice en Colosenses capítulo número 2, y dice que anulaba el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús estaba en ese momento despojando a Satanás juntamente con sus principados y sus potestades, y dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén por eso, hermanos. Amén por eso, Iglesia del Señor. Con esto quiere decir que Jesús triunfó sobre Satanás total y definitivamente en la cruz. Amén. Es por eso, o es por ello, para nosotros, cristianos que somos, no debemos de tener ninguna otra consideración de verlo a Satanás así, vencido. Vencido en la cruz, pero también vencido en nuestras vidas. ¿Desde cuándo se da esto? Pues todos lo sabemos, desde el momento en que creemos en Jesús como nuestro Salvador, en el Salvador de nuestras vidas, en Cristo, y por medio del perdón de nuestros pecados. Desde el día de nuestra reconciliación con Dios, la victoria de Cristo es la nuestra, porque nos volvemos participantes de ella. Y es allí donde Él nos ha librado de aquel que hasta ese momento dominaba nuestras vidas. Él, es decir, Jesús, nos libró de aquel que nos esclavizaba en el pecado. Ahora ya no somos más esclavos del temor, como dice la canción, como dice el cántico, somos hijos de Dios. Y Dios nos ha dado de su Espíritu. Y con Él nosotros somos más fuertes que Satanás. Gloria a Dios por esta verdad. Como les decía, Satanás no solo perdió ante Jesús, sino que también ante nosotros. Pero no quiere decir que ha dejado de odiarnos. No quiere decir que Él ha dejado de detestarnos o de que querernos realmente matar o hacerle daño a nuestros familiares. El mismo Pablo dice que el diablo es como un león rugiente. Es eso el diablo. Dice que es como un león rugiente, listo para atacar a aquel que está distraído, a aquel que está
desprotegido, aquel que siempre anda despistado, aquel que siempre anda debilitado. Pero a pesar de que es un león, él sabe, es decir, Satanás sabe que aquel que vive en nosotros es más fuerte que él. Pero el punto de que hoy voy a compartir esta mañana es que el enemigo estará siempre atento a hacernos daño. Siempre. Siempre él estará dispuesto a hacernos daño. Siempre él estará dispuesto a encontrar algunos accesos que le dejemos abiertos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa. Usted se preguntará, ¿cuáles son esos accesos que el diablo tiene en nuestras vidas? Probablemente más de uno dirá, bueno, el pecado. Sí, el pecado es uno de ellos. Pero el pecado, pues, no es solamente el único acceso que nosotros le damos a Satanás para que venga y trate de desestabilizarnos. El pecado es una situación, es una práctica que nosotros ya estamos acostumbrados a hacer y que tenemos que luchar. Pero hay otros accesos que nosotros le podemos dar. Y es por eso que no me voy a focalizar tanto en hablar de pecados. Me voy a focalizar más que todo en hablar sobre nuestro estilo de vida, de cómo es que nosotros llevamos nuestra vida y sobre todo en esas debilidades que tenemos en nuestro carácter. Es eso lo que voy a hablar en esta mañana. Y es esas debilidades que tienen tantas ranuras por las cuales Satanás trata de infiltrarse y trata de reinar en nuestros corazones. Velemos por eso, primeramente por nosotros. Satanás no solo quiere manejar nuestros pensamientos, hermanos. Satanás quiere manejar y llegar una vez más a conquistar nuestra alma, nuestro corazón, donde se aloja nuestra personalidad y carácter, sobre todo el carácter, porque él sabe que todo se controla allí. Él nunca va a poder, pero va a tratar de hacerlo, va a tratar de influenciar en nuestro carácter y yo creo que en nuestro carácter él sí puede hacer muchas cosas. Entonces veamos algunos detalles que podemos considerar que pueden darle justamente el acceso al diablo en nosotros. Repito, no hablaré de pecados, más bien de debilidades que existen en medio del pueblo de Dios, que comienzan con pequeñas debilidades que a pesar, son ínfimas muchas veces, comienzan así, pero que se vuelven en graves al final. Vamos con la primera. Hablemos primeramente del despreocupado, de ese carácter despreocupado que muchas veces cristianos manifiestan, de aquella persona que no se inquieta de nada, que no se inquieta de las ligerezas que se da al tratar cosas de las cuales él banaliza. Es decir, que para él no son tan importantes como para prestarles mayor atención. Poco a poco su actitud se vuelve frívola, es decir, que no es seria. El frívolo no es serio. Sus actitudes se vuelven frívolas, se vuelven así como no tan serias. Las cosas no las hace con un interés real, el interés que se requiere, y solo piensa en el aspecto divertido, lúdico en la vida. Bueno, por ejemplo, para él el peligro no hay que tomarlo en serio, ¿no? Para él o ella, porque también pueden ser cristianas, no es de considerar las advertencias que las personas pueden darle. Y allí se vuelve un negligente o una negligente. Es decir, que no pone cuidado en lo que hace, no pone cuidado en lo que dice, no pone cuidado ni siquiera en lo que piensa. El comportamiento del despreocupado es no ser vigilante. No ser vigilante en lo que se debe de tolerar en la vida. No es vigilante en sus pensamientos.
en sus hábitos de vida, en él y en medio de su familia, en medio de sus amigos y muchas veces, o casi siempre, en medio de su iglesia. Para ellos, vivir en el mundo es sinónimo de hacer lo que el mundo hace, piensa, dice. Ellos no han leído todo lo que la frase bíblica dice. Vivimos en este mundo, pero no somos de él. No somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Ahora, sepamos que el creyente siempre está en interacción con el mundo. Todos estamos en este mundo e interactamos siempre con el mundo, porque vivimos en él, pero no somos parte de la manera como el mundo se conduce o el mundo vive. ¿Qué dice la Biblia del despreocupado? Atención con este detalle. ¿Cómo lo llama la Biblia? En el libro de los Proverbios, al despreocupado lo asemeja a aquel que no tiene sentido común y es falto de sabiduría, aquel que es un insensato, aquel que es falto de entendimiento. En otras versiones utiliza palabras un poco más fuertes. Le dice tonto, incluso lo llega a decir estúpido, que se deja zarandear por la mujer, dice un ejemplo, por la mujer que es ajena, y esta mujer lo lleva a su cama olvidando que al final lo que le espera no es un momento de placer, sino que la propia muerte. Otro detalle por ver es que el despreocupado puede ser visto como aquella persona que cede fácil o se deja llevar fácilmente. Es alguien que puede ser influenciado fácilmente. Como les dije, el despreocupado en sí, o la actitud despreocupada realmente no es un pecado en sí, más bien es una debilidad en el carácter. Pero que también trae o vuelve a la persona frívola, no ser vigilante y que toma con la ligereza del caso todas las cosas que él encuentra en su vida. Esa es la primera dificultad o la primera debilidad, vamos a decir, que existe muchas veces en los cristianos. Vamos a la segunda debilidad. Bueno, vamos a hablar de la persona descuidada, del descuidado o la descuidada. Y este se caracteriza por no tomar las disposiciones necesarias para hacerle frente a las situaciones imprevistas que se podrían presentar. Eso es lo que es un descuidado. Ya sabe, vivimos en este mundo, ya lo he explicado, y cualquier cosa puede desestabilizarnos. Nos desestabiliza emocionalmente, pero también nos puede desestabilizar espiritualmente. Atención a lo que escuchamos, a lo que sentimos, a lo que tocamos, a lo que gustamos, pero más atención hagamos a lo que vemos. La Biblia nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Eso lo dice en Mateo capítulo 6, el verso 22. Y por allí, dice Jesús, entra toda clase de luz, de información. Y Jesús añadió, si tu ojo es bueno, entonces todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, él añade y dice, qué densa entonces es esa oscuridad. Debemos entonces protegernos nosotros primeramente y proteger a los nuestros. ¿Protegerlos contra qué? Contra las situaciones que son inesperadas y reaccionar rápidamente. Atención con lo que ves, sobre todo cuando estás solo. No nos metamos en lugares donde estemos expuestos o donde somos tentados fácilmente o donde seremos puestos a prueba hasta nuestros límites. No seamos inconsecuentes con esta vida que Dios nos ha dado. El prudente, dice la Biblia, el avisado, ve el peligro y lo evita.
Es decir, que se aleja rápidamente. No se pone a orar, no se pone a interceder. Dice la Biblia que se aleja, lo evita, sale de ese lugar. En cambio, el indulgente, el inexperto, el simple, sigue adelante, dice el Proverbio 2, avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Es el Proverbio 22, perdón. Y también lo dice en el Proverbio 27, el verso 12. Por ello, hermanos, necesitamos siempre de ser precavidos y no descuidarnos. Y eso se logra con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasemos entonces a la tercera debilidad. Las primeras dos que acabo de decir, vamos a decir de que sí son de preocupar, pero estas dos que vienen son aún más de preocupar. La tercera, vamos a hablar de aquel que es intemperante, aquel que no es moderado, eso quiere decir intemperante, aquel que no tiene templanza, aquel que es un libertino total, aquel que es un intransigente en su vida, aquel que no tiene dominio propio, aquel que no se sabe controlar. En la Biblia se nos dice que el que puede controlar su lengua roza la perfección, es alguien perfecto y que puede controlar todo su ser. Santiago capítulo 3, el verso número 2 lo dice. Ahora, lamentablemente en la práctica, hermanos, nadie o pocos pueden domar su lengua. Menos domarán la lengua ajena. La lengua se nos dice que es maligna e incansable. Nunca deja de hablar. Incluso cuando estamos dormidos hablamos. Está llena de veneno mortal, dice este verso número 8. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Por eso yo digo que hay mucho trabajo aún para todos nosotros, ¿no es así? El sin templanza, que es además una característica y cualidad u obra de la carne, es aquel que se deja llevar por sus deseos, por sus placeres. Es esclavo total de sus emociones y de aún de sus dichos, de su propia lengua. Fácilmente, el que es sin templanza, el inmoderado, accede a los apetitos de sus sentidos. El intemperante, que es lo mismo, no tiene la capacidad, escucha bien esto, de controlar su apetito sexual. Y estoy hablando de cristianos, y estoy hablando de cristianas. Ni se controla tampoco en beber o al comer. En estas tres cosas son muy excesivos, son excesivos. El intemperante es alguien que no sabe, en su carácter, controlar la ira. No sabe controlar su cólera. Cuando se enoja, es alguien que es extremadamente o también poco celoso, de poco a extremadamente celoso. Pero también es una persona muy susceptible. Es decir, es una persona quisquillosa. No sé si usted ha escuchado esa palabra, pero el quisquilloso es una persona muy susceptible, que se ofende fácilmente. Aquí ya no hablamos de algo superficial como el descuidado, como aquel que no es un vigilante. Aquí de su vida. Aquí estamos hablando de alguien que está siendo influenciado en su carácter fuertemente. Hablamos de cosas que están comenzando ya a afear su carácter, que lo afectan seriamente. Rápidamente los que lo rodean a esta persona, que es un inmoderado, es un sin templanza, poco a poco se van alejando. ¿Por qué? Porque les da vergüenza tener amigos, personas como esta. Y es verdad, sí es verdad, estamos hablando de personas cristianas, en donde la personalidad está seriamente afectada. No es solo, vamos a imaginarnos, no es como un solo raspón del despreocupado, del descuidado.
Aquí estamos hablando de una fractura en su carácter. Si eres así, o si tienes este tipo de cualidad, para Satanás no es un acceso estrecho el que tiene él en tu vida. No es un sendero estrecho el que tiene en tu vida. Es una gran avenida. Vamos a decir que es un gran bulevar el que tiene para afectar tu vida. Repito, aquí no se está hablando de un corto episodio de enojo. Aquí no estamos hablando de una pequeña riña o un descuido o un desacuerdo que él tenga en su pareja, que bueno, ya por la noche se arreglan las cosas, como lo dice la Biblia y lo demanda la Biblia, ¿no? De que si tú te enojas, pues atención, que tu enojo no se ponga que el sol no se ponga sobre tu enojo, es decir, de que las cosas las tienes que arreglar prontamente antes de irte a dormir. No estamos hablando de eso, estamos hablando de problemas de ira, de aquellos celos que no te dejan dormir, de tu súper susceptibilidad que tienes. Y cristianos así, déjeme decirle que conozco. Parejas así habrán. Yo no sé si tú que estás escuchando este mensaje has pasado por episodios así. Si lo has hecho, ten mucho cuidado. Por eso es que déjame decirte que Dios tiene la salida. Y solo Él es capaz de sanar tu corazón, tu alma, tu corazón, tu alma, que están siendo afectadas. El dominarse a sí mismo, porque esa es la solución, tienes que aprender a dominarte a ti mismo, es algo que no cae del cielo fácilmente. Eso se gana con intimidad, una intimidad directa con el Señor Jesús, con Dios, el Dios Todopoderoso. Ahora, pasemos a la última de las debilidades y la más severa quizás de todas, y es el ser inconsciente. Acuérdese que hablo del carácter, es decir, del comportamiento. En este caso, del inconsciente. Aquel que no tiene más reflexión, es sin reflexión. De aquel que siempre dice tener la razón y no acepta la gravedad de las cosas. Mientras que en el caso del descuidado o del despreocupado que hacen las cosas que, bueno, sí, tienen su gravedad, pero para él que las practica, le es más fácil darse cuenta de ese error, de su comportamiento infantil y con la ayuda de consejeros y con la ayuda de amigos que lo aman, que lo quieren, ellos vuelven a la razón y salen de eso. El inconsciente no. Hace las cosas con conocimiento de causa. Las hace, hermanos, voluntariamente. El inconsciente sabe el riesgo que corre, sin embargo, lo hace. Lo que llamamos persona irresponsable e impetuosa. Es una persona irreflexible. A veces es efusivo. Es decir, que es irrefrenable, o sea, no tiene freno en sus actos. Es arrollador muchas veces en sus dichos. Imagínense encontrar personas así que son arrolladores en sus dichos. Y por qué no decir, algunas veces proceden a la violencia para dejarse escuchar. Un ejemplo en la Biblia, hay muchos, hay algunos. Bueno, uno de ellos es Sansón. De manera irreflexible, de manera fogosa, efusiva e insensata, Sansón, que era un hijo que había sido consagrado desde el vientre de su madre a Dios, comienza a jugar con fuego. Juega con lo que no debía ser un hijo de Dios. Frecuenta amistades que son ajenas a su pueblo, personas que no son buenas, personas de poco fiar, mujeres de mal renombre. Y cuando se encontraba en problemas, su lema o su grito de
guerra era: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Jueces 16:20. Lo que no sabía era que al estar en los pies de Dalila, que era filistea, que era del pueblo enemigo de Dios, él sucumbió a sus placeres, a sus deseos. Y claro, Dalila lo engatusó, lo sedujo, pero también lo traiciona. Y posteriormente Sansón termina en manos de los filisteos enemigos del pueblo de Dios, encadenado, encarcelado y sin ojos. Uno puede pensar, pero bueno, este no era el hombre de Dios, el que gozó esa consagración. ¿Acaso él no era aquel que había nacido para cumplir milagros extraordinarios con su fuerza a favor del pueblo santo de Dios? Este hombre que fue especial para Dios, durante 20 años fue un juez en el pueblo de Dios, terminó sus días siendo un esclavo de su enemigo, porque comenzó a ser una persona impetuosa, a no ser consciente realmente de su posición delante de Dios. La inconsciencia espiritual que muchas veces se vive es el acto de practicar o cultivar cosas que entristecen al que vive en nosotros. ¿Y quién vive en nosotros? Usted lo ha dicho, el Espíritu Santo. Y que por supuesto, dan una gran ventaja a Satanás para poder acceder en la vida. En Gálatas 6:7 se nos dice que no nos engañemos. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha, escúchelo bien, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. La inconsciencia le hace creer al creyente que no solo no habrá consecuencias a sus actos, a sus decisiones. Imagínense qué es lo que le hace creer la inconsciencia al creyente que la practica. No solo no habrá consecuencias a tus actos, le dice, a tus malas decisiones, sino también que no habrá juicio sobre ti. Ya sabe, el inconsciente siempre piensa que no hay problema. Él siempre tiene la razón. Él dice, todo va bien. Acuérdese que cuando no era un cristiano, no éramos cristianos, cuando no éramos hijos de Dios, cuando éramos del mundo, inconscientes de nuestros hechos, como lo dice Pablo, él mismo lo dice. En otro tiempo yo era malo, dice Pablo, yo era blasfemo, era un insolente de primera, perseguía a la iglesia del Señor, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era incrédulo en gran manera. Y que Dios tenga misericordia como de nosotros, de aquellos que probablemente tienen una inconsciencia ya de carácter. Solo la misericordia de Dios puede salvarnos, puede salvarte. Ahora, que nosotros somos salvos, ¿verdad? Ahora ya somos salvos. Amén, somos salvos. Que nuestros ojos están puestos en el autor de la vida, que es Jesús. No podemos ser ignorantes de nuestros hechos. No podemos ser inconscientes de nuestros hechos. Y si a pesar de todo hacemos cosas que están en contra de la voluntad de Dios, aún la permisiva, podemos caer en aquel pecado que la Biblia llama ser profano. Atención con eso, porque el profano es aquel que toma lo no sagrado por vulgar, por vano. Por vano las cosas de Dios las ve por vanas. Para él lo sagrado es algo que, bueno, no se tiene que tomar en cuenta. Es una persona irreverente e irrespetuosa con las cosas santas. Es hacer uso indigno de lo que se considera respetable en Dios. Un profano en la Biblia. Un ejemplo, bueno, también hay muchos.
pero el que se me viene a memoria es Esaú, que vio en poco la herencia de su padre como hijo mayor que era. Y no solo eso desechó, también maltrató la bendición divina que caía sobre él, la bendición de sus padres, la patriarcal. Tuvo en poco su posición. E inconscientemente, y vuelve esa palabra, inconscientemente, vende todo eso por un plato de lentejas. En el libro de los Hebreos se nos dice que un día quiso recuperar la bendición. Él fue rechazado. Pero no solamente fue rechazado por su padre, sino por el mismo Dios. Y a pesar de que lloró amargamente, no tuvo efecto alguno. ¿Cuántos inconscientes hay y cuántos profanos existen en medio nuestro? Pocos, dirán unos, muchos, dirán otros. Quiera Dios que haya pocos, porque las consecuencias son devastadoras, hermanos, debido a que el acceso del diablo en sus vidas es real y fatal. Es real, pero también es fatal. Y cuando digo fatal, digo que a veces es duro de regresar a ser uno mismo, a ser el mismo de siempre, a ser el mismo de antes, a tener ese espíritu cándido delante de Dios, ese espíritu noble delante de Dios. Es difícil recuperarlo cuando uno llega a esta inconsciencia de sus actos. Por eso que la Biblia dice que no debemos de dar las perlas, los dones de Dios, a los cerdos. Ahora, nosotros los que hemos entendido bien esta mañana, y espero que sí, debemos de tener cuidado, y voy a hacer un resumen de qué, de ser despreocupados. Que no nos inquietamos de las ligerezas, de las licencias que nos podemos dar. Atención con lo que publicas en tus redes sociales, por ejemplo. Tú eres lo que haces, lo que muestras y muestras lo que realmente eres en tu ser interno. Ten cuidado de caer en el descuido, de no tomar las disposiciones necesarias para hacerle frente a las situaciones imprevistas que se podían presentar. 3. No seas intemperante. No dejes que tus deseos, tus placeres te lleven. No seas esclavo de tus emociones y aún de tus dichos. Cuidado con tu lengua. Y 4. No seas inconsciente de tus actos, de saber el riesgo que corres y sin embargo lo haces, de ser un irreflexivo, de ser un impulsivo y a la postre volverte un profano. Ya sabe, hermano, no es directamente hablar de pecados obscenos que me he remitido esta mañana a hacerlo. Son más bien debilidades. Hemos ido describiendo de pequeñas grietas, de pequeños rasguños a fracturas a hueso abierto en nuestro carácter, que afectan de grave a muy grave nuestra personalidad y por consecuencia le dan acceso a Satanás de manejar e influenciar a su antojo nuestras vidas. No subestime dirigirlo todo, hermano, sobre todo los jóvenes. No se den sus pequeñas licencias. No digas como Sansón, de esta también me libraré. Me acuerdo que hace unos meses atrás, al cambiar la plumilla que lava el parabrisas de mi auto, el que lo hacía no lo instaló bien, no puso bien la plumilla y le hizo un pequeño punto, le dio un golpe, ¡plum! Se hizo una microfisura. Él me dijo, porque yo lo vi, si se comienza a rajar, me lo trae y lo cambiamos, me dijo. Y no se refería al lavaparabrisas, a la plumilla. Se refería al vidrio, al parabrisas. Luego de unos meses, regresó con mi familia, yo y mi familia de vacaciones, y el calor se encargó a que esa microfisura se vuelva en una rajadura de algunos centímetros en mi parabrisas. Solución, ¿cuál era? Cambiarlo.
intervino el seguro y lo cambió antes de que se rompa totalmente. Entonces, atención con esas microfisuras en tu carácter. Atención con esos periodos de calor, de frío o de viento. Atención con esos periodos de tibieza espiritual que pueden influenciar para que esas pequeñas fisuras se vuelvan rajaduras en tu alma. ¿Cuántos de los cristianos antes y durante esta pandemia que azota el mundo entero le habrán dado acceso al enemigo en sus vidas? Esa es la pregunta, ¿verdad? Ya saben que un poco de levadura leuda toda la masa. El llamado es entonces: no des el mínimo acceso a Satanás en tu vida. No le permitas entrar. Él está dispuesto incluso a forzar, a entrar, a forzar. Acuérdate que Él es un ladrón y cuando está dentro viene a revolotear nuestras pasiones, a pervertir nuestros pensamientos y caemos fácilmente en estos 4 tipos de debilidades que he acabado de explicar. Él sabe que no tiene la autoridad sobre nosotros. Él lo sabe, pero sin embargo somos nosotros que muchas veces dejamos que Él venga hacia nosotros. Cuidado con lo que entra a tu casa. Cuidado con el estilo de vida que llevas. No te olvides que Dios, por medio de su Hijo, ha purificado tus pecados pasados. Acuérdate eso siempre. No regreses a hacer cosas que denigran tu vida, como antes, sin conocer a Dios, como cuando dice la Biblia, el perro vuelve a su vómito, así el necio a su necedad. Para finalizar, Dios quiere afirmar tu corazón. Dios lo que quiere en esta mañana es cerrar todos los accesos a Satanás que probablemente tú ya le has dado en tu vida. Dios quiere fortalecerte esta mañana en su presencia, para que cuando venga el tentador, cuando venga Satanás, lo puedas resistir. Porque la presencia de Dios en nuestras vidas nos dará la fortaleza, hermano, para no doblegarnos, hermana. Sin embargo, también debemos de poner de nuestra parte. En esto sí podemos poner esa parte. En la salvación no hay nada que tenemos que hacer. Todo lo hace Cristo. Todo lo hace Dios por medio de su Hijo amado. Pero en estas cosas, en esto, no solamente Dios hace la parte que le corresponde, sino que también nosotros tenemos que poner atención, estar atentos. Ese es poner de nuestra parte, estar atentos a todos los actos, a todos los dichos, a todas las decisiones que tengamos, incluso a todo lo que puede gravitar alrededor nuestro. Nada es neutro en esta vida, nada es neutro. O es frío o es caliente, nada es tibio. Vivimos en un país, y precisamente en este país, en una cultura completamente permisiva, donde la vida sexual ya no es un problema como la lleves, ¿no? Tú la puedes llevar como quieras, nadie te va a juzgar. La moral tampoco. La pornografía tampoco lo es. Lo vemos en películas que comienzan incluso en edades muy prematuras. A los 12 años ya se está mostrando pornografía en las películas, en las series. Eso aquí no es tampoco para exagerar. No. Eso se puede controlar por los padres, por los niños son lo suficiente maduros para hacerlo. Atención con las personas que te juntes. Atención con las personas que viven así, sin casarse, y tú quieres vivir como ellos. Bueno, uno puede decir, si los otros lo hacen y la ley lo ampara, ¿por qué yo no? Esa es la sociedad en la que vivimos, por no decir otras cosas que son más repugnantes y que son cosas que no agradan a Dios. Por ello, debemos de protegernos y proteger a los nuestros. Harías mucho con solo proteger a los que viven en tu casa, hermano. Especialmente con tus hijos, si es que los tienes.
los más vulnerables del hogar. No digas, ellos sí se las saben todas, hermano. Por eso, como ellos traen todo eso de afuera, que en tu casa se encuentre fuera el enemigo. Que ellos encuentren la luz de Cristo en tu hogar. Hay cosas que yo no permito personalmente que mis hijos hagan, vean, escuchen. Lo digo yo, lo digo por mí, porque yo quiero que ellos vivan en la luz. Yo quiero que ellos vivan en un hogar realmente cristiano, en un hogar que ama a Dios. Por eso sí tienen un tiempo para todo. Para estudiar de tal hora a tal hora. Para jugar ya saben que es de tal día, de tal hora a tal hora. Igual, para ver la televisión, ellos saben qué ven y nosotros estamos también supervisando eso siempre. Tengo un hijo de 9 años, pero también tengo un adolescente de 15. Y tanto el de 9, el de 10 como el de 15, sabe que papá y mamá están siempre pendientes en lo que ellos hacen. Pero también algo importante es la oración diaria. En ella le agradecemos a Dios por lo que Él es para nosotros. Le agradecemos por la vida. Le pedimos perdón por nuestros pecados. Es curioso escuchar a los más pequeños decirle, Señor, perdóname mis pecados. Le pedimos ayuda al Señor en cuestiones puntuales del hogar. Le pedimos y oramos por los necesitados. Y al final le pedimos que vele toda la noche por nosotros. Porque Dios no duerme. Solo nosotros dormimos, pero Él no se cansa, Él no duerme. Él siempre está pendiente de su iglesia, de nosotros, de sus hijos. Le decimos, Señor, quédate con nosotros. Y Él escucha y se queda, hermano. Y como Él se queda, Él ve todo lo que hacemos. Él escucha todo lo que decimos. Incluso hasta lo que no hemos pensado, Él ya lo sabe de antemano. Ese es personalmente el caso de mi hogar. No sé si será el tuyo, pero te animo a que lo hagas siempre, en pandemia y sin ella. Quédate con esa habitud siempre, o ese hábito siempre. Velar, dice Pablo, por nosotros mismos, por el diablo, porque el diablo está buscando a quien devorar. Por eso te pido que no des acceso al diablo en tu vida. ¿Qué te parece si oramos en esta mañana para que Dios pueda bendecir esta palabra y pueda llegar a tu corazón más profundamente y pedir al Espíritu Santo que realmente tú seas una persona diferente, que no le des acceso a las cosas de Satanás? Oramos. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu palabra que tú nos has compartido esta mañana. Gracias por haber hablado tan directamente a nuestras vidas. No solamente tú te has dirigido a aquellos que están escuchando en este momento, sino que una vez más me haces recordar, Señor, ese compromiso que tengo delante de ti, Señor, y que tiene cada uno delante de ti. Señor, en esta mañana no hemos hablado de pecados obscenos, no hemos hablado de situaciones vergonzosas. Hemos hablado, Señor, de debilidades que muchas veces los cristianos tenemos. Debilidades que son tan, Señor, dejadas de lado. Hay creyentes que son despreocupados. Hay creyentes que se descuidan en su vida, que son licenciosos. Hay otros que no se controlan, Señor, y otros que llegan a ser tan conscientes que en el momento en que ellos se dan cuenta y quieren regresar, a veces es demasiado tarde, Señor. Llegan a regresar, pero es porque tú tienes misericordia, Señor. Y es por eso que en esta mañana yo te pido, Dios mío, conjuntamente con todos aquellos que son conscientes, con todos aquellos que han escuchado tu palabra, Señor, en esta mañana, perdónanos. Señor, no queremos descuidarnos, no queremos ser aquellos que desprotegen su hogar, no queremos ser, Señor, intransigentes, mi Dios. No queremos llegar a un estado de impiedad, Señor. Sí, es verdad, porque los creyentes pueden llegar a eso. Los creyentes pueden llegar a no ser controlados por
ti, Espíritu Santo. Y es por eso que te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes, que tú nos vengas, Señor, y nos auxilies, que podamos cambiar, Señor. No dejar en ningún momento, ni siquiera el más mínimo hueco, fisura, Señor, para que Satanás pueda ingresar a nuestras vidas. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Mira cada hogar, Señor. Mira cada joven, cada señorita, cada niño, cada adolescente. Mira cada familia, Señor, que somos tuyos. En el nombre de Jesús, que cada uno sea consciente. Hay que poner de nuestra parte atención con lo que ves, atención con lo que dices. Eso trae consecuencias. Y es por eso, Señor, que en esta mañana te pedimos tu misericordia, que tú nos saques de las tinieblas si es que realmente estamos y nos traigas a tu luz admirable. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. A Él sea toda la gloria para siempre. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga, hermano, en esta mañana y que Él pueda traer, aportarte siempre su palabra. Está siempre atento a la palabra de Dios, la que predicamos siempre en las mañanas dominicales. Esta es la mejor manera por ahora de congregarte. Ya sabes, estamos viviendo un periodo un poco particular. No nos estamos congregando presencialmente, pero lo estamos haciendo a través de nuestras redes sociales, a través del sitio internet de nuestra iglesia. Quiero decirte de que Dios te va a ayudar, te va a bendecir, te va a sacar adelante. Nada está perdido. Un día, si Él permite, regresaremos y estaremos congregados nuevamente. Pero por el momento, síguenos, escucha su palabra, léela, persevera en ella, congrégate con tus hermanos en lo virtual. Hay reuniones que estamos haciendo los miércoles a las 7:30, los viernes estamos en las células. Congrégate, hermano, anda virtualmente, participa de ellas y los domingos estamos aquí siempre para poder bendecir tu vida. Que el Señor te bendiga. La iglesia necesita de ti, tus hermanos necesitan de ti y tú necesitas también de ella. Un abrazo a todos, que tengan un excelente domingo en el Señor.